La religión hay que superarla, ya no hay que estar creyendo en Dios ni nada. Solo superando la religión se puede alcanzar una libertad. Esa es la izquierda hegeliana, Abraham. ¿Ya? Chévere, espero que haya satisfecho tu curiosidad. Vamos a comenzar la clase siguiendo, ¿sí o no?, con lo que hemos estado conversando. Y bueno, vamos a hablar de 3 autores hoy día. Vamos a hablar de Augusto Comte, vamos a hablar de Carlos Marx, justo vinculado con la pregunta que me decía Abraham, y de Friedrich Nietzsche. ¿Sí? ¿Están preparados? Ya podemos comenzar entonces. Recuerden, yo voy a bailar un vals contigo, ¿eh? Así que los que quieran bailar perreo hoy día, tranquilicen sus hormonas intelectuales, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ir despacio. Ojalá. Daniel ya está preocupado ya. Oiga, profe, si la clase pasa con 2 autores y nos faltó tiempo, hoy ya nos toca 3, ¿ahora qué hacemos, profe? Bueno, sí se puede, Daniel. Ya lo he dictado en otras aulas y sí se ha podido, claro que sí. Pero todo depende que sus preguntas, ya saben, tienen que ir con el tema y pregunten en el momento, ¿eh? Eso sí les he dicho, ¿no? No vayan a estar preguntando, después que ya terminé, por ejemplo, Comte y estoy en Marx, profe, una pregunta de Comte, pucha. Ahí sí no llegamos a nada, así que pregunten en el momento. He dejado los micrófonos ahorita apagados, pero recuerda que tú puedes levantar la manito si quieres hacerme una pregunta de forma hablada, porque yo creo que algunas veces la pregunta tal vez demora en llegar porque mientras estás redactando ya pasó otro tema, eso también pasa. Ya, entonces, levantas la manito, sabes cómo levantar la manito, ten tu opción ahí, y yo ya sé que quieres hablar, te doy la palabra, te escucho y más rápido, más fluye, más rápido, la clase se hace más dinámica, ¿ya? Chévere, entonces ya saben, ¿eh? Estamos listos, comenzamos entonces. Vamos a empezar con Comte. Estamos hablando Comte nació 9 años después de la Revolución Francesa. Él vivió una época en donde, carambas, se estaban dando cambios fuertes en Europa, en Francia y en el mundo. También él, en su juventud, su madurez, vio lo que es la Revolución Industrial. Y tú sabes que la Revolución Industrial significó un gran avance en todo sentido, en todo aspecto. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿no? La pregunta que surgiría es, profe, ¿qué significó ver la Revolución Industrial? Bueno, yo creo que ver la Revolución Industrial es como nosotros ahora cuando nos maravillamos con la tecnología, ¿no? Cuando nosotros nos maravillamos con la tecnología decimos, qué alucinante, ¿sí o no? Pero acá viene el asunto, ¿no? Acá viene el asunto. Imagínate, si nosotros nos maravillamos con nuevas tecnologías ahora, imagínate cómo se habrá maravillado la gente cuando estaba acostumbrada a ver caballos, carrozas, animales para arado en la tierra. Y de un momento a otro, pues vea electricidad, vea máquina motor, vea automóviles. Es una revolución industrial fuerte. Entonces, ahí es donde muchos, y Comte es parte de esa corriente, de esa tendencia, van a decir, ¿no? Ya le dimos la confianza a los religiosos para que busquen una sociedad mejor, y no lo lograron. Ya le dimos confianza a los filósofos para que nos digan cómo hacer un mundo mejor, y no lo logran. Ya le dimos la confianza a los políticos para que busquen una sociedad mejor, y tampoco lo han logrado. ¿Por qué no le damos la confianza a los científicos? Que ellos son los que realmente están logrando avances alucinantes en la sociedad. ¿Por qué no ellos? Te va a surgir la idea de que se puede reformar la sociedad, pero esa reforma tiene que ser a partir de la ciencia, una reforma científica de la sociedad. Una filosofía científica que vaya de acuerdo con la sociedad industrial. Y es en ese sentido donde él desarrolla lo que se conoce como el positivismo filosófico. ¿No? El positivismo filosófico es la filosofía que Comte quiere plantearnos para hacer esa reforma científica.
Él diría que, por ejemplo, ahorita, en este momento, ahora, en este instante, ¿sabes por qué, por ejemplo, el Perú, si estuviera vivo Comte y viera el Perú en plena pandemia y le preguntamos, ¿cuál es la razón de por qué estamos así, Comte? Comte al toque nos va a decir, simple, porque estamos viviendo una anarquía intelectual. La gente no se basa en la ciencia. Por más que la televisión les dice cómo debe ponerse la mascarilla, cómo funciona este virus, cómo son las vías de contagio, qué debe hacer para evitar el contagio, la gente no hace caso. ¿Y por qué no hace caso? Por ignorante, porque no se ha desarrollado científicamente, su concepción no es científica, es una concepción mítica, fantasiosa, religiosa. Piensan que no va a pasar nada, ¿sí o no? Eh, si, bajo sus propias ideas y creencias. Entonces, la única manera para que una sociedad se organice, así es Cristel, la única manera que progrese es por medio de la ciencia. La ciencia es la que nos va a salvar. Así de simple. Y él por eso es considerado padre de la sociología. Yo no sé si alguien aquí va a postular esa carrera, la sociología, ¿no? Que él le llamaba también física social. Qué alucinante nombre, mira, si hay física, si está la física, que es tu curso que llevas, para ver cómo está organizada la materia y cómo cambia la materia, se mueve la materia, imagínate una física social, analizar ahora la sociedad de la misma forma. Oye, profe, pero en el curso de física a mí me enseñan leyes como el MRU. ¿Acaso Comte dice que también se puede aplicar leyes así, pero para la sociedad? Sí, sí se puede. Alucinante, Comte. Comte decía, si la naturaleza la podemos explicar científicamente, ¿por qué no podríamos explicarla de la misma forma las ciencias naturales? Entonces Piero se da cuenta, Piero me escribe, profe, entonces también es importante la influencia del empirismo. Claro, Comte es hincha de los empiristas. Es hincha. Y él va a plasmar esas ideas en lo que son sus obras, ¿no? El discurso del espíritu positivo, etc. Entonces, bajo esa figura, bajo esa idea, hay que entender primero muy bien qué se entiende por positivo y negativo, porque si no tenemos eso claro, vamos a caer en confusión hoy día. Positivo, ¿de acuerdo? Positivo. Y negativo. Ahí está. Lo malo es que, sí o no, no me vas a negar que cuando la gente dice positivo y negativo, lo suelen vincular con que positivo es algo bueno y negativo es algo malo. Así la gente lo suele asumir. Y eso no es correcto. No es correcto. Lo bueno y lo malo, la verdad que no tienen mucho que ver. La verdadera definición, y eso hasta en RB te lo pueden decir, es que en este caso positivo, en este caso, ¿qué cosa es? Positivo es que sí tiene evidencia. Sí tiene evidencia. Ahí está. Que sí posee evidencia. ¿De acuerdo? Y negativo significa que no tiene evidencia. Nada más, ¿eh? Así de simple, ¿eh? Que se puede demostrar empíricamente, ¿eh? Empíricamente lo que vale. ¿Eh? La razón también ayuda, pero el empirismo es algo que está presente en él. Y en general, ¿no? Entonces, eso es positivo y negativo. Entonces, hay que evitar utilizar términos como bueno y malo, por axiológicos, porque son términos que no ayudan. Claro, pues imaginemos que un joven va a hacerse su prueba de COVID y está asustado y le dice al doctor, ya la malogré, doctor, me fui a un privadito, a esas fiestas COVID, ¿no? A una encerrona y pucha, que ya fui, ya. Ya me contagié, ya la malogré. Ya, ¿no? Yo voy a hacer tu prueba, no te preocupes, le diré al doctor. Espera ahí media hora. Ya listo. Luego, ya doctor, está mi resultado, sí, ya está.
Eh, y así, ¿ah? Doctor, no quiero ver, no tengo, la verdad, la fuerza para ver. ¿Podría leerlo usted? Ya está bien, yo lo voy a leer. Y mientras está leyendo el doctor, ¿qué le dice no? En este caso, el joven. Creo que ya la malogré, doctor. Ya fui, doctor. Dígame la verdad, salió mal el resultado, ¿no? Bueno, joven, acá dice que su análisis, el resultado ha salido negativo. Pucha, ya fui, ya. Pucha, ¿cuánto de oxígeno necesito ahora? Pregunta, ¿el joven está entendiendo bien el resultado? Si le han dicho negativo. No, pues sí o no. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Mm? Que confundió negativo con malo. Por eso que la ciencia quiere ser objetiva y no quiere utilizar esos términos. Por ejemplo, cuando una señorita va a hacerse una prueba de embarazo, eh, el resultado, obviamente, si es un doctor serio y es un laboratorio serio, el resultado te va a salir positivo o negativo. Nunca te van a decir salió bien o salió mal. Son términos que no van con la ciencia. Entonces, cuando Comte habla de positivismo, se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo a que debe tenerse un conocimiento objetivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice él. Para él, la nueva filosofía que él plantea, una filosofía positiva, el orden constituye siempre la condición fundamental del progreso. Y recíprocamente el progreso se convierte en el fin necesario del orden. Orden y progreso, eso es lo que tiene que ser, ¿no? El orden y el progreso. Y por lo tanto él dice que el verdadero espíritu positivo consiste ante todo en ver para prever. De frente, hay que ver para prever. Entonces ahí es donde ya le agrega algo Comte que los empiristas no tenían. Que hay que observar, es verdad. El conocimiento proviene de los sentidos, pero no solamente es para ver. Debe ayudarnos. En este caso, pues hay que traerlo a Piero de nuevo. Piero, ven para acá, te me estás escapando, se está yendo volando. Ve. Piero, tráiganlo, ayúdeme por favor. Piero se estaba yendo a Tamarte. Ven, Piero, ya listo, ya. Amárrate a tu asiento, amárrate a tu asiento. ¿Ya te agarraste a tu asiento, Piero? Piero, estás amarrado a tu asiento, ¿no? Mira, no te vuelvas a ir volando, ¿ah? Ya está ya listo, ya, tranquilo, ya, listo. No, ahora ya Piero ya se amarró ya fuerte, no te preocupes, ya está ahí con nosotros, ya listo. Si me pide está que le preguntaba sobre Wittgenstein, que te había sido por otro lado, ya. Bueno, ya, continuamos, pero Cristel tiene una pregunta. A ver, Cristel, permíteme. Te escucho, Cristel. Profesor, una pregunta. Dime. ¿El orden y el progreso van de la mano o es que son iguales? Buena pregunta, gracias. Bien, Cristel. No son lo mismo, pero van de la mano. Un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, que la sociedad avance, dice Comte, tenemos que progresar. Pero la única manera para que progrese es que se ordene. Entonces, el orden es cómo se organiza una sociedad. Y el progreso es cómo avanza la sociedad. Entonces, las dos son necesarias. Falta una, no se avanza o no se logra nada. Pongamos un ejemplo más. Ahorita hay tecnología, hay progreso tecnológico. Eso hay en la sociedad. Pero hay caos, hay un desorden. Imagínate, las pistas de nuestras calles, imaginemos que lleguen autos de última generación, pero sí a ese tráfico y ese desorden en las calles con los semáforos y todo. ¿De qué sirve tener autos de última generación si hay un caos vehicular? No se llega a nada. Viceversa, imagínate que tengamos el mejor sistema de tránsito vehicular con postes inteligentes, todo bacán, pero la gente tiene carros antiguos, que no avanzan nada.
tampoco se llegó a nada. Tienen que estar las dos. ¿De acuerdo? Y no se puede decir, y ahí está resaltado en el texto, el orden constituye siempre una condición fundamental del progreso. Y recíprocamente, el progreso se convierte en el fin necesario del orden. Entonces, yo no podría decir que el orden determina el progreso, porque suena a que solo en un sentido va. No, las dos son necesarias, ¿ya? Entonces, las dos son las que tienen que trabajar. ¿De acuerdo, Abraham? ¿De acuerdo, Nicole? Creo que ya respondí sus preguntas. Y sí, Cristel, entonces no son lo mismo, pero van de la mano. Por ahí va el asunto. Ahora, chévere, chévere. Bueno, las preguntas ayudan, como ven. Ahora, ver para prever, te estaba explicando. ¿Qué significa ver para prever? Ver para prever, en este caso, es que no basta con solo observar, sino que te tienes que tener la capacidad de prever lo que pueda pasar. Yo te pongo un ejemplo sencillo, quiero que me ayude. Si Comte estuviera aquí y te pregunta a ti, la pregunta es directa, para no ir al mundo, solo al Perú. ¿El Perú pudo haber prevenido lo que ahorita está pasando por la pandemia? ¿Sí o no? Así de frente. Y no estoy hablando de diciembre, estoy hablando de años atrás. ¿Pudo haber prevenido años atrás lo que ahora estamos sufriendo y evitarlo? Comte, su respuesta es contundentemente sí. Ahora, algún crítico de Comte dirá, ¿qué? ¿Acaso tenemos una bolita mágica para saber que iba a haber pandemia? Comte dirá, es que eso yo no me estoy refiriendo, dirá Comte, sino que hay que ver para prever. ¿En qué sentido? Te pongo un ejemplo puntual. Ustedes se acordarán, chicos, que antes de la pandemia hubo una tragedia en Villa El Salvador cuando un camión, pues con gas líquido, por razones X, que ya son producto de investigación y que hasta ahora no sé qué habrá pasado, pues el gas, ¿te acuerdas que se dispersó y se encendió y, pucha, qué feo, hubieron gente que murió en el instante, como también hubo gente que por las graves quemaduras murió horas después, qué feo, feo, feo. No recuerdo la cantidad de víctimas, pero habrá sido entre 30 y 40, no me acuerdo bien. Y aun si fueran menos, es tragedia, ¿eh? Aún siendo una persona. Pero ¿a qué va el ejemplo? ¿Tú te acordarás las noticias? No había pandemia, que el hospital de Villa El Salvador, que era el hospital más grande, es uno de los hospitales más grandes que tenemos, colapsó. Con esos 30 o 40, colapsó. No tenían camas, no tenían nada, no sabían cómo resolverlo, que te acuerdas que inclusive hasta estaban pidiendo donación de sangre en los demás hospitales porque faltaba sangre en ese hospital. No pudieron con esa tragedia. Conte, ¿qué diría? Si yo estoy viendo, atención, si yo estoy viendo que con una tragedia, con una dimensión menor, que es de 40, 30 personas, ya colapsa uno de mis hospitales más grandes, ¿qué pasará si viene un terremoto? ¿Qué pasará si viene un terremoto? Porque en ese tiempo nadie pensaba en pandemia. Un terremoto. Ya que nos vamos al diablo. Entonces, diría Comte, un gobierno positivista, ¿qué hubiera hecho al toque? Ver para prever. Si veo que así está colapsando con 40, ¿qué pasará si hubiera un terremoto? Al toque, tengo que prever esto. ¿Y qué hago? Empiezo a dar presupuesto para poder, en este caso, pues lograr, qué sé yo, ¿no? Que tenga mejores implementos, más camas, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero se hizo eso? No se hizo eso. Y ahora mira, a ver. Por eso que Comte se molestaría mucho si escuchara, por ejemplo, a los gobernantes de nuestro país que dicen, nos agarró desprevenidos. Comte diría, ¿qué? ¿Nos agarró desprevenidos? Así no fue. Así hablaría Comte. Entonces hay que ver para prever. Y debemos tener un saber positivo, que como tú muy bien estás viendo ahí, en ese cuadro comparativo, el saber positivo se basa en lo real, no en cosas fantasiosas o quiméricas, que la gente se guía de lo que él cree.
El conocimiento positivo debe ser útil para mejorar, ¿sí o no, Cristel? No para seguir en lo mismo, como bien dices. Y no más bien algo inútil. A mí que me sirve aprender, por ejemplo, qué sé yo, literatura, qué sé yo, ¿eso para qué sirve? Tenemos que tener conocimientos que realmente ayuden a la humanidad, ¿no? Tiene que ser un conocimiento certero, cierto, no algo que me genere indecisión, tiene que ser un conocimiento preciso, no algo que me genere duda. Y eso no solo pasa en el Perú, ¿ah? Hay un comediante, Sasha Cohen, que tiene personajes que les gusta trolear a la sociedad, sobre todo en Estados Unidos. Ahora creo que ha salido la película Borat 2, creo, ¿no? Borat 2. No la he visto, pero he visto el avance y me he quedado sorprendido porque hay una broma que me parece buenaza, que se aplica. No he visto la película Borat 2, pero esta escenita me llama la atención para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Se ve que en el tráiler, ¿no? Se ve que Borat está con un martillo golpeando una pared, así golpeando. Ah, y quiero advertir que Borat no es una película con guión, en verdad es cámaras escondidas, así le está troleando a la gente. Y si tú no te das cuenta y apareces en su película. Y bueno, y la cosa es que él está golpeando una pared, y alguien que pasa ahí, que no está actuando, le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy matando al COVID. Así, golpeando una pared, estoy matando al COVID. Y el otro, queriéndolo pues corregir, le dice, no, así no se mata el COVID. No, se le echa alcohol. Cuando tú veas un COVID, le echas alcohol. Ah, ya, y uno se pone a pensar, ¿tú puedes ver al COVID? Y si cuando tú veas un COVID, le echas alcohol. De ahí lo que me da curiosidad y cómo le gusta trolear a este actor a los norteamericanos es que hay gente que piensa que es así, ¿no? ¿Cuánta gente tú ves en la calle que se pone la mascarilla acá abajo? ¿O piensa que la mascarilla solamente es así, sí o no? ¿Tú sabes que el COVID puede entrar con los ojos o no? ¿Por los ojos o no? ¿Sabes eso o no? ¿Mm? Basta que tú agarres, estés estás en todo tu metro, en una tienda, agarras una manzana, no, esta no, y esa manzana la agarró alguien que sí tenía COVID, y luego, ya fuiste. Entonces, eso es, la gente no sabe, pero ¿cómo te dirá? ¿Ves? Eso que la ciencia ya nos los ha dicho, la gente no habla. Hay gente que todavía sigue pensando que el COVID solo mata a los viejitos y a los que tienen problemas de algún tipo, pero la gente sana, que tiene vitamina O, y a ellos no les pasa nada. ¿Es cierto eso? Entonces, o los que tienen sobrepeso son los únicos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Claro que son de riesgo, pero no es que los demás estén inmunes. Y aún si no se muriesen, no te vas a volver tú pues un foco de contagio para los demás, ¿no? Y tal vez a ti no te pasa nada, pero se lo contagias a otra persona que sí le puede ser mortal, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Entonces, profe, ya lo estoy entendiendo. Lo que está buscando Comte en pocas palabras, entonces, ¿qué es? ¿Que la gente tenga una mentalidad más científica? Sí. Ya, profe, ya. Pero una pregunta que podría surgir, ¿no? Y antes de avanzar, Juan me pregunta, profe, ¿y eso es relativo y absoluto qué es? Gracias, se me estaba pasando, Juan, gracias. Dice Comte que ya no hay que estar buscando tampoco esos conocimientos metafísicos absolutos de saber cómo funciona el universo, o como decía Hegel, de que hay que alcanzar el saber de toda la idea absoluta. Eso no sirve. La ciencia tiene que ser relativa, pero ahora, atención, Juan, y gracias por la pregunta de nuevo. Relativo te puede confundir y puedes darte a entender que relativo es que cada uno tiene su propia verdad, porque así se suele entender, ¿no? Pero en verdad relativo acá se entiende a que es un conocimiento muy particular. ¿Qué significa decir que es un conocimiento particular, que es especializado?
El científico no pretende saberlo todo, sino quiere especializarse en una parte de la realidad. De ahí que, por ejemplo, sabemos que hay biólogos, químicos, físicos, que ven un aspecto de la realidad, pero no pretenden saberlo todo. Eso ya es absurdo. El científico, el saber positivo, se concentra en un aspecto de la realidad. A eso se refiere, Juan. Gracias por la pregunta. Bueno, ahora, como decía, profe, pero usted dijo en un momento de que esto es como la física social, que se pueden encontrar leyes en la historia, según Comte, para entender el progreso de las sociedades. Sí, dice, sí se puede. Y él inclusive habló de la famosa ley de los 3 estadios. ¿En qué consiste la ley de los 3 estadios? Dice Comte. La ley de los 3 estadios consiste en que toda sociedad, como toda persona, tú y yo, pasamos por 3 estadios, 3 momentos. Y siempre es en ese orden y no se pueden saltar, ¿de acuerdo? El primero es el estadio teológico. El estadio teológico, hablando históricamente, es de las primeras sociedades, aquellas que querían explicar todas las cosas en base a algo sobrenatural, en dioses, ¿no? Creían en fantasías, por eso se llama ficticio, ¿no? Y esa era su única forma de explicar las cosas. Claro que si hacemos la analogía, ¿sí o no, Daniel? Es como la infancia de la humanidad, ¿no? Nosotros pues como que buscamos, vamos a decirlo de esta forma, querer explicar las cosas, pero explicamos las cosas en base a nuestra propia imaginación, que es dioses y todo eso, ¿no? Y un niño es eso, pero también menciono que los niños hacen lo mismo. Todos lo quieren explicar en base a cosas alucinantes. En psicología ya te habían hablado de desarrollo de la inteligencia, por ejemplo, ¿no? De Piaget. Uh-huh. Ahora, eso es cuando hablamos del estadio teológico. Pero dice Comte que luego hemos logrado un desarrollo. Y al lograr ese desarrollo, ese avance, ya el hombre ya deja de tener, en este caso, pues justamente esas visiones sobrenaturales, ¿ya? Eso es algo claro, ¿no? Y Piero, por si acaso te estoy dejando en visto a propósito, ¿eh? Porque ya sabes lo que te voy a decir, ya. Acuérdate lo que te voy a decir, ya. Ya, a ver. Y porque además está mal lo que me has escrito, por eso es que, ¿ves? Eso pasa por irte por otro lado. Escúchame, tú ya quieres perrear ya. A ver, como decíamos, el estadio metafísico ya no quiere hablar de agentes sobrenaturales, no quiere esas cosas de dioses ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero el problema de ellos, porque está bien, lograron un avance, dice Comte, ya no quieren creer en cosas fantasiosas. El problema es que ellos reemplazan estos agentes sobrenaturales por fuerzas abstractas, verdaderas entidades que están en toda la naturaleza, ¿sí? Es decir, si lo quieres que lo ponga de manera más gráfica, algo así, que en el estadio metafísico ya no quieren hablar de Dios, Alá, no, ya no quieren hablar de eso. Ya no quieren hablar de Zeus, no, ya eso ya fue, ya no quieren hablar de eso. De eso dirá Comte, bueno, pues tiene su lado positivo, ¿no? Ya superaron la infancia de la humanidad. El problema está que lo reemplazaron, ¿por qué? Por esencia, ¿no? Esencia. Por la razón absoluta, como decía Kant, el espíritu absoluto, como decía Hegel. Y al final, ¿qué hicieron? Al final lo que hicieron fue reemplazar simplemente creaciones, en este caso de la imaginación, por ahora ideas metafísicas abstractas que la verdad tampoco tienen razón de ser.
Y si en lugar de estar hablando de dioses, estaban hablando de la naturaleza, pero la habían idealizado la naturaleza. Ya no hablaban de un Zeus, de un dios, sino decían la madre naturaleza, que la naturaleza tiene leyes, en este caso, una esencia, y tengo que buscar cuál es para explicar el universo, ¿no? Entonces, ahí la malograron. Ese es el inconveniente. Por eso que, en este caso, el estadio teológico, dice Comte, en el estadio teológico, la gente amaba por encima de todo a los dioses. Es un amor a los dioses. En cambio, en el estadio metafísico se reemplazó a los dioses por la naturaleza. Querían explicar a la naturaleza y ya, el problema es que querían encontrar la esencia de por qué la naturaleza es así, todo eso, cómo surgió el universo y todo eso. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? No sirve de nada, pura teoría. Así no vamos a avanzar. Por eso que, como bien pregunta Mark, profe, entonces, ¿qué diría Comte de la, no sé, la teoría de las cuerdas, la física cuántica? ¿Ya de qué sirve? Si va a servir de algo, bacán. Pero mientras no sirva de nada, no lo veo algo tampoco tan relevante. Así diría Comte. Por eso que el inconveniente del estadio metafísico es que ellos, muchos se concentraron, no es que esté mal, pero creyeron que lo único que importaba era saber el porqué de las cosas. Y a mí que me interesa por qué el sol calienta, por qué, no sé, por qué el sol calienta, por qué el agua moja. Esas son preguntas absurdas, metafísicas. A mí lo que me debe interesar más es el cómo. El cómo. ¿Cómo utilizo ese calor del sol para beneficio del hombre? ¿Cómo utilizo el agua para qué sé yo, hacer una presa? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Por eso decía Augusto Comte, ¿no? Él decía que ya recién en el estadio científico positivo vamos a lograr alcanzar un conocimiento que realmente valga la pena. Porque reconociendo la imposibilidad de alcanzar conceptos absolutos, mira, abandona la búsqueda del origen, el destino del universo, o las causas internas, la esencia del universo, y se limita al descubrimiento, utilizando eso sí la razón y la experiencia, no lo ve malo, pero para descubrir esas leyes que gobiernan la secuencia y la semejanza de los fenómenos, y eso permite encontrar leyes que ayuden a la humanidad. Eso sí me interesa, dice, eso sí vale la pena. No lo que hacen estos filósofos metafísicos, ¿no? Entonces, por eso que acá en el estadio científico, acá vemos más bien el amor a la humanidad. Eso es lo que pesa acá. Es el amor a la humanidad. La ciencia tiene que ayudar a la humanidad. Si no va a ayudar a la humanidad, entonces no sirve. Entonces, la ciencia tiene que estar orientada a eso. ¿A mí qué me sirve saber cuántos tipos de gripe hay? ¿No? A mí lo que me interesa es la cura. Es lo que él denominaba, pues, como el altruismo. El altruismo. El altruismo en este caso, pues justamente es eso, ¿no? El ayudar a la humanidad. Claro, tampoco entraría muy bien, Daniel, eso de que hay que encontrar las causas últimas del mundo, como la teoría del Big Bang. ¿Eso para qué sirve? Eso no sirve. Cuando sirva para algo puede ser, pero después no sirve. Yo te pregunto, tú vas donde un doctor. Doctor, ¿tengo COVID? Sí. Doctor, ¿qué hago? A rezar, hijo. A rezar. Ese doctor, ¿en qué estadio estaría? Su mente, su forma de ver el mundo estaría en qué? Teológico, metafísico, científico. Recontrateológico.
cambias de doctor. Hoy, doctor, vengo alguien que me dijo que hay que rezar y tengo COVID. Se pasó ese doctor, ¿eh? Ese doctor no pasa nada. Qué bueno que has venido conmigo, hijo. Gracias, doctor. Usted sí es científico, claro que sí. Y yo te juro en este momento y te prometo que voy a dedicar todo mi esfuerzo para saber por qué tienes COVID, saber por qué te contagiaste y por qué te estás muriendo. Yo te prometo que voy a descubrir esa razón. Ah, gracias, doctor, pero yo no he venido por eso, yo he venido para que me cure. No, no, eso no importa. Acá lo que importa es estudiarte. Te prometo que voy a estudiar, voy a saber por qué estás así. ¿Ni eso te sirve? ¿Tú vas al doctor para que te diga qué tienes y ahí quedó el asunto? No, pues también no sirve eso. Tú tienes que ir a un doctor positivo, de frente. No sé si alguna vez te ha tocado ir al doctor y el doctor es así, positivo. Doctor, de frente el doctor está apurado, no sé qué, está asado parece, ¿no? Ya dime tus síntomas. Ah, doctor, siento esto, ya. Tómate esta, te voy a hacer tu receta. Oye, doctor, ¿y por qué estoy así? Yo no sé, es tu problema, hijo, ya, acá está la receta, ya, el siguiente, de frente. Pero no es que sea mal doctor, sino que a él no le interesan los por qué. Tú has ido para que, para curarte, ya el doctor te va a curar, es así de simple. Ese es el positivo. ¿Manjas o no manjas? ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Mark, ya otro Mark, mira lo que genera Piero, se está contagiando, estás contagiando virtualmente a Mark. Mark, ven para acá. Ya, listo. Agárrate ahí, ya. Agárrate ahí, Mark. Estás por la astronomía. Voy a llegar a eso. Pero hasta ahora, este momento, ¿me estás entendiendo, Mark? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Ya, de ahí voy a responder tu pregunta, pero hasta esta parte que he explicado, ¿se está entendiendo, Mark? Por favor. ¿Ya? Está de moda el perreo. Claro, Daniel, según mi ejemplo, ese tipo de doctor que he descrito sería el doctor que sí va a permitir avanzar a la humanidad. Por eso inclusive hay un ejemplo que siempre se suele mencionar de uno de los alumnos de Comte, dice, tomemos el fenómeno del sueño inducido por el opio, que es una droga. Los árabes se contentan con atribuirlo a la voluntad de Alá, ya, pero es metafísico. El estudiante de medicina de Molière lo explica como por un principio soporífico contenido en el opio. En cambio, el moderno, el científico moderno, sabe que no puede explicarlo de ninguna manera. Lo que sí puede hacer es simplemente observar, analizar y hacer experimentos hasta ver cómo funciona esa droga. Eso es lo que tiene que hacer un científico, dice Comte. ¿Mm? Por ahí va el asunto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo, por favor? Necesito confirmaciones. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Mm? Sí, ya. Ya, chévere, bacán. Ahora, si ya se entendió, vamos a lo que estaba planteándome Mark. Pero primero, Cristel, te escucho. A ver, déjame ver, ya. Te escucho, Cristel. Profesor, en los 3 estadios, para Conte, pues es el último, el tercer estadio que es positivo, sería para él, como decir, algo como que más importante que los dos primeros. Sí, y no solo eso, Cristel, gracias por la pregunta. Ya es lo máximo que se puede llegar. Si el teológico era la infancia y el metafísico es la juventud, el científico sería la madurez. Entonces se supone que toda sociedad que quiera progresar tiene que llegar a esa madurez. Ahora, hay pueblos, dirá Comte, como personas que no han llegado a esa madurez y se han quedado en lo teológico o en lo metafísico. Por ejemplo, ¿qué diría de nuestro país, Comte? Que estamos entre teológico y metafísico, ¿no? Todavía hay gente que piensa de que la pandemia es un castigo de Dios, ¿no? Y hay otros que más que están preocupados por la cura, más están preguntándose por qué habrá pasado, la naturaleza se está vengando del hombre, ¿no? Y cosas por el estilo.
Entonces, la verdadera razón de ser de la ciencia debe ser el estadio positivo. Ujú. Chévere, gracias, Cristel. La pregunta es relevante. Y muy bien, vamos a continuar. Ahora, lo que ya había algo, ahí se había adelantado Mark, ahora sí podemos hablar de ese punto. Y sí, Daniel, creo que lo mencioné, pero mejor, para que quede más claro todavía. Llegar al estadio positivo significa abandonar definitivamente lo ficticio y lo abstracto. Es así, ¿eh? Que sí, es como la infancia, juventud, madurez, ¿no? Yo sé que por más que la frase sea bonita, siempre voy a ser un niño. Esas son sonceras, te voy a decir Piaget. Y sí, yo sé que hay frases bonitas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 41 años, pero tengo alma de niño. Piaget al toque va a escucharme, ¿y qué va a decir Piaget? O te estás loco. Tú ya no eres niño, ya. Tú no puedes retroceder. Tú ya pasaste el estadio, ¿no? Preoperacional, tú ya pasaste eso, tú ya estás en otro lado, ya. Igual dice Conte. Llegar al estadio positivo es ya haber abandonado los anteriores. Si tú todavía tienes los anteriores, entonces no has llegado. Así de simple. No puedes tener las tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso hay que aclarar. Bueno, por eso que él dice que así va progresando pues la sociedad. Desde las matemáticas, que es las más generales y abstractas, han ido apareciendo las ciencias. La astronomía sería una de las primeras que apareció en la historia, y poco a poco fue descubriéndose más y más cosas. Comte dice que entonces solo falta encontrar esa ciencia social, esa física social, esa sociología que va a descubrir las leyes que organizan y permiten progresar a la humanidad. Y utilizándolas a nuestro favor, podemos guiar a la humanidad hacia un mundo mejor. Por eso que esa física social es muy compleja, pero a la vez es bien específica porque solo hablamos de la sociedad. Entonces la física social es la que nos tiene que salvar, pues, diría él, ¿no? Encontrando las leyes y todo lo que te plantea. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué opinas de Comte? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Creo que sí, ¿no? A ver, bueno, nadie me escribe, me dejaron en visto. Ya, bueno, a ver. Sí, las leyes, el descubrimiento de las leyes nos permite saber cómo guiarnos en la humanidad, ¿no? Chévere, chévere, bacán. Ya, ¿qué no entendiste, Piero? Y mira, eso sí me va a molestar, ¿ah? Como tu profesora. Recién ahorita me dices que no has entendido. Cruzo los dedos que me vas a preguntar algo de esa diapositiva. Porque si me preguntas de algo pasado, me va a molestar contigo, Piero, ¿ah? Porque no me preguntaste en su momento. ¿Ah? Allá, uf. Ya, me has preguntado de lo ultimito, de chévere, chévere. Me pregunta, Piero, con respecto a eso de la física, ¿no? ¿Cómo es eso, de lo físico? Lo que pasa es que, así como el curso de física, ¿sí o no que en su curso de física ustedes estudian estática y dinámica, ¿sí o no? No sé si ustedes estudian en física, tiene dos partes, ¿no? Ya. La estática estudia los cuerpos en equilibrio, ¿no? En reposo. Y la dinámica estudia los cuerpos en movimiento. Ya, Comte dice igualito es en la física social, la sociología. Está estudiar a los pueblos, pero en reposo, cómo están organizados, es el orden. Y también vamos a estudiar los pueblos cómo avanzan en el tiempo, cómo se mueven en el tiempo. El progreso, orden y progreso, ¿ves? Ahí está la frase. Entonces, la física social tiene que lograr entender cómo están organizadas las sociedades, cómo progresan para encontrar las leyes y así poder guiar a la humanidad a un mundo mejor. Esa es la idea de la física social, Piero, ¿ya? Lo hemos dicho, chévere, bacán. Creo que se entendió, Piero, ¿no? Me pregunta Abraham, ¿y profe Comte sería el mayor exponente del positivismo? Hay otros positivistas que han venido luego, Herbert Spencer y otros, pero sí podría decirse que es el mayor exponente en tanto que él fue el que inicia esta corriente, ¿no? Desde ese punto de vista, sí. Muy bien, ahí está. Muy bien, chicos, entonces, si se entendió, espero que sí, yo creo que sí, nadie me escribe nada. Vamos a entonces ver al siguiente autor, que es Carlos Marx, ¿no? A ver, para entender y conectarlo con lo que estamos hablando de Comte. Si tú has entendido a Comte, Comte dice pues que la ciencia va a permitir el progreso y el avance.
Comte estaba maravillado con el avance científico, pero Marx se va a hacer una pregunta que tal vez Comte no se la hizo. ¿Realmente la ciencia es la que va a permitir el progreso de la humanidad? ¿Realmente es así? ¿Sí? ¿Realmente esa es la forma? Bueno, ¿no? Marx va a tener sus peros. Por ejemplo, ¿no? Si vemos el avance tecnológico, antes, no sé si tú sabes que en las antiguas ciudades, siglo XVIII te hablo, las ciudades como, iba a decir Francia, París, Londres, en la noche, ¿cómo se iluminaban? Bueno, habían grandes postes, pero no había cableado eléctrico. Había gente que trabajaba con una varilla bien larga e iba prendiendo poste por poste, como si fueran velas gigantes. Y así era su chamba para iluminar la ciudad. Y ya luego en la mañana siguiente tenían que ir a pagarlo uno por uno. Ese era su trabajo. Ahora, con el avance tecnológico, pues caramba, ¿sí o no? Con un solo botón apagas y prendes toda una ciudad, ¿no? Ese es el avance tecnológico. Comte, ¿qué diría entusiasmado? Bacán, ¿ves? El progreso de la ciencia nos va a ayudar a salvar. Pero Marx era una pregunta que tal vez Comte no se la hizo. ¿Y qué pasó con el que chambeaba prendiendo y apagando los postes? Bueno, profe, tendrá que conseguir otro trabajo. Ya, pero va a buscar otro trabajo y ve que en otros lados, en otros sectores, también está pasando lo mismo, que la máquina está reemplazando al hombre. Y mientras más avance tecnológico, más pobreza hay, cuando no debería ser al revés. Mientras más avance tecnológico debería estar mejor. ¿Mm? ¿Sí o no? Buena pregunta, ¿no, Daniel? Entonces Marx dice, eso pasa por solo dejarlo todo acá en la cabeza. Por eso que él critica duramente esas filosofías puramente teóricas o especulativas, que en el papel suena bonito, pero en la práctica no se ve. Y él más bien plantea que la filosofía no solamente debería intentar entender al mundo, ¿por qué no también podemos transformarlo, utilizarlo para mejorarlo? Y por eso que él plantea pues una filosofía materialista, dialéctica, histórica, que considera que puede traer una nueva forma de sociedad, ¿no? Y eso es lo que él va a plantear pues en este conjunto de ideas. Ahora, para eso él va a tener que ser bien crítico, claro que sí, Nicole. Porque no es tan fácil el problema. Si fuera fácil, la solución ya la tendríamos rápida, ¿no? Pero no es tan fácil. Por ejemplo, como muy bien me menciona Nicole, en su tiempo hubo gente que se dio cuenta de lo que estamos hablando, de que la máquina está reemplazando al hombre. El problema está que la solución que dieron estos movimientos ludistas, como te acordarás, hay que destruir la máquina. Destruimos las maquinarias para que así sigamos con nuestra chamba. Pero esa no es la salida, esa no es la solución, ¿no? Yo he visto en los videos, yo no sé, ¿no? Hay papás que mi hijo es muy vicioso, juega mucho. ¿Has visto los videos en YouTube? Que viene con un martillo y su PlayStation, algo, ¡pum! Lo rompe. O sea, que a mí se me parte el corazón al ver eso. ¿Cómo alguien puede hacer tremendo daño, romper un PlayStation 4? ¡Qué feo! Porque no, es que su hijo pues, es muy vicioso. Pero es así, que si la culpa es de la máquina. La culpa es de la máquina, ¿sí? Más bien es ese chico, el mismo papá que no tiene capacidad de poder interactuar con su hijo, tal vez su hijo, no, si tuvieran una buena relación y todo, jugarían juntos o harían otras cosas. Pero bueno, entonces Marx se dio cuenta de que no es así, pues no es la máquina tampoco el problema. Entonces él decidió hacer un análisis junto con Engels también, sobre esto, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y se puso a estudiar un montón de filosofía, Marx, junto con Engels. Rescató de Hegel la idea de la tesis, antítesis, síntesis, su dialéctica. Le pareció alucinante. Ya, eso es lo que rescata de él, su dialéctica. Lo que sí no le gustó de Hegel es su idealismo. Cree que la idea es la que mueve al mundo. Mentira, es la materia. Y eso se lo rescata a Feuerbach, que es un hegeliano de izquierda, como me había preguntado Abraham hace un rato. Rescata su materialismo de Feuerbach, pero rechaza que la religión sea el problema.
que si Marx dice de que el problema del mundo no es por culpa de la religión, por favor. Son problemas más económicos, materiales. Y como se da cuenta que es algo material económico, se pone a estudiar economía. Se pone a estudiar los clásicos que te han enseñado a ti en economía, Adam Smith, David Ricardo, ¿no? Y rescata su teoría del trabajo, ¿no? Entonces, sería el trabajo, ¿no? Y por medio del trabajo eso les parece muy bien. Lo que no le gustó de Adam Smith y David Ricardo, ¿qué cosa es? Lo que no le gustó fue que ellos, cuando encontraban que habían contradicciones en la economía, creían que iba a venir pues una mano invisible, como decía Smith, equilibrar el mercado, y ahí la malograron. Pues. No es así tampoco, no es así. Y también se puso a estudiar las experiencias socialistas que habían antes de él, porque él no inventó el socialismo, por si acaso, ya existía antes. Y rescató pues esa propuesta como una forma alternativa a la sociedad que tenemos. Lo que no le gustó fue que eran demasiado utópicos e idealistas esos socialistas antiguos. Ellos, estos socialistas utópicos, como le llama él, ¿qué creían? Creían que todos debemos ganar igual, todos debemos vestir igual, nadie puede tener más que el otro, todos tienen que tener la misma casa, todo lo que tenemos que compartirlo con los demás, y todos tenemos que vivir una fraternidad de hombres y mujeres donde nadie sea diferente al otro. Marira, eso es absurdo, eso es imposible. Y si alguien lo intenta hacer, se volvería un dictador. Eso es absurdo. Te rescata el socialismo, pero no le agrada esa visión tan igualitarista que le tenían ahí está. Y justamente por esos aportes que te digo que tiene, es que él, pues justamente va a desarrollar el materialismo histórico y dialéctico, la teoría económica marxista y, en este caso, el socialismo científico, ¿no? Yo sé que les ha sorprendido lo que acabo de decir ahora hace poco, ¿no? Profesor, a mí me habían contado que justamente en el marxismo decía que todos tenemos que ganar igual, nadie puede ganar más que el otro. Y todo eso. Te han mentido. Que si alguien te ha dicho eso, te ha mentido, porque Marx no dices, más criticas. Ahí está. Bueno, también me había preguntado, ¿dónde está? Abraham, profesor, pero cuando estaba explicando, no pude cortar la explicación, Abraham, recién tengo tiempo para responder. Profesor, pero usted dijo de que Marx dice que la religión no es el problema, pero me recuerdas que Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, y sí, pues. El opio es una droga que te hace olvidar tu realidad, te aliena, te hace pensar que estás en un mundo ideal cuando en verdad no es tu realidad, estás alucinado. Entonces, ¿qué dice en este caso? Pues justamente Marx. Marx lo que dice es que lamentablemente la religión no es el problema, pero nos ha hecho olvidar la realidad. La religión nos hace creer que vivimos en un mundo de maravillas cuando en verdad estamos en un mundo terrible. Y la religión es utilizada por las clases sociales poderosas para mantener a la población con la esperanza que sufre porque cuando mueras Dios te va a salvar y mientras tanto te siguen explotando. Por eso que Marx criticaba la religión no como que sea la causa del problema, sino que la religión no está ayudando, por lo menos en su época, a que la gente se dé cuenta. Pero eso no significa que la religión sea el problema. ¿Me entiendes? Sabrán la diferencia. Por eso que inclusive han surgido tendencias religiosas marxistas. No sé si ustedes han escuchado de la teología de la liberación. Curas católicos que plantean que es justo hacer una revolución socialista y que la revolución no entra en contradicción con lo que Dios quiere para nosotros. Alucinante. Eso por si acaso haya. Entonces, si no sabían. Entonces eso para que lo tengan presente. Michael me dice, profesor, pero eso me hace acordar pues a este señor, ¿no? Delincuente, asesino, que es pues Abimael Guzmán, Sendero Luminoso. Ahí también hay que aclarar varias cosas, ¿no? Pero no tengo tiempo para hablarlas con detalle porque eso no es la clase, pero así de manera puntual yo te puedo decir, yo lo pienso así y hasta lo puedo sustentar
que Sendero Luminoso realmente no fue marxista. Ellos no fueron marxistas, fueron marcianos, estaban en otro planeta, pero no eran marxistas. Marx, Engels y los seguidores, Lenin, ¿no? ¿En qué parte dicen que para hacer una revolución tengo que matar a una población inocente? ¿O en qué parte de ellos dicen que para hacer una revolución debo llenar un auto con dinamita y ponerlo al costado de una comisaría? ¿En qué parte dice eso? Ni Marx, Lenin no dice eso. Búscame una frase donde diga eso él. Lenin no dice eso. Marx tampoco dice eso. Engels tampoco dice eso. Mariátegui tampoco dice eso. Y hasta creo que el chino Mao tampoco dice eso. Eso ya salió de la cabeza loca ya de este señor que me mencionas y que está bien que esté preso. Lamentablemente nos han hecho creer que no, es que Sendero es marxista, entonces que Marx quiere que vuelva eso. Y eso está mal, eso no es cierto. Porque bajo esa lógica, entonces, San Marcos también es terruca, porque en su prospecto está Marx. ¿Qué hace Marx en el prospecto de San Marcos? Hay que tener cuidado, hay que diferenciar una cosa de la otra. Bueno, no tenemos tiempo para profundizar en eso, ¿no? No tenemos tiempo, Brigitte, eso ya hay que preguntarle al profesor de historia. Ya me están preguntando cosas que son de historia. El tema no es el movimiento terrorista que hubo en el Perú, ¿no? Sería genial hablarlo, pero no es el momento. Pregunten en todo caso a su profesor de historia, ¿no? O investiguen. Tampoco vamos a hablar de economía, porque esta no es clase de economía, ¿no? Nos vamos a concentrar en el materialismo dialéctico histórico, que es la clase de filosofía que estamos. En ese sentido, Marx lo que hace es, pues, justamente plantear el mismo un método dialéctico, que es el que Hegel descubrió, pero lo que no le va a gustar, como te decía, era de que él ponía a la idea por encima de todo. Decía Marx, está de cabeza la filosofía de Hegel. Que si Hegel todo bacán, pero decir que la idea gobierna sobre la materia, ahí la malogró. Pero es la materia lo que verdaderamente sustenta todo. Por eso que ahí aplica ello en su materialismo histórico, ¿no? En su materialismo histórico. El materialismo histórico, en este caso, plantea lo siguiente, que hay una base, ¿de acuerdo? Hay una base. Profe, ¿cómo es eso de que hay una base? Él dice que hay una base, vamos a decirlo así, pues, material. Hay una base material, permíteme acá, ahora sí. Hay una base material, es esta la base material, y esta base material, jóvenes, es la base económica, ¿no? Esta base económica, ¿qué es lo que hace? Esta base económica va a ser la que de alguna manera, vamos a decirlo así, va a determinar, pues justamente todo lo que nosotros producimos a nivel cultural, ideológico, ¿no? Entonces, todo esto de acá, todo esto que está acá, ahí está, todo eso que está ahí, va a hacer ¿qué cosa? Va a determinar, va a influenciar en lo que nosotros producimos culturalmente, religiosamente, la idea del amor, la forma en que nos reímos, lo que consideramos que es bello, no es bello. Todo eso solo es una expresión, un resultado de ¿qué? Es una expresión, un resultado, chicos, específicamente de esa base material. Eso es lo que nos dice. Entonces, la base material va a determinar esas producciones culturales que hacemos. Es más, ¿no? Esa producción espiritual, cultural, le llama superestructura. Y la base material sería la estructura, ¿no? Entonces, como te estás dando cuenta, la estructura determina, ¿no? La superestructura. Dependiendo las relaciones económicas que tienes, se va desarrollando y se va determinando, pues en este caso, tu cultura. Claro, por ejemplo, en la época esclavista, ¿cómo eran las relaciones económicas? Eran amo y esclavo. ¿Y cómo será en este caso, pues, su visión de los dioses? Era que había un amo de los mares, un amo de los cielos, etcétera, ¿no? Dioses. En la época feudal, las relaciones económicas eran señor, vasallo, siervo. ¿Cómo se le decía a Dios en la época feudal? Mi señor.
Mira, ¿ves? En la época actual, por ejemplo, hay jefes y empleados. ¿Cómo se le llama a Dios en la cultura popular? The Big Boss, The Boss, el jefe, el gran jefe. Entonces, son expresiones culturales o reflejos de cómo estamos a nivel, en este caso, económico-social, ¿no? Ahora, también a la estructura se le llama ser social y a la superestructura se le llama conciencia social, ¿no? Es otra forma de decirlo. Recuerda, ser social sería la estructura, conciencia social sería la superestructura. Y tampoco debemos olvidar, y eso es importante, que tampoco es que siempre ya estamos determinados por lo económico, ya fuimos, pues, ¿no? No, también, en la medida que nosotros tomamos conciencia, podemos darnos cuenta de cuál es el modo de producción en el cual estamos, y eso hasta nos puede ayudar a abrir los ojos y querer cambiar esas relaciones económicas, ¿no? Es dialéctico entonces. Pero siempre en última instancia va a ser la base económica la que determina la sociedad. ¿Se está entendiendo hasta ahí lo que decía Marx y Engels? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Gracias, Nicole, por ser la única que compra. Piero, no, pero ya te he dicho, Piero, ¿qué cosa? Piero, va a llegar un momento en donde porque voy a tener que priorizar el salón, te voy a dejar en vista y te vas a molestar conmigo, le vas a decir al auxiliar, Miss Nelly, el profesor me ha roto el corazón, me deja en visto, ¿no? Ya, tienes que preguntar, recién porque pregunto dices no, si no hubiera preguntado, te quedabas con la duda. Ay, Piero, a ver, dime, Piero, ya, ¿qué es lo que no entendiste? A ver. Vamos, sí, dialéctico es muy bien. Hegel y Marx también son dialécticos. Ya, bien, ¿ves? Así es, Piero. Profesor, eso de ser social, profe, eso que está ahí, ya va, acá. Mira, no es difícil, Piero. Mira, ahí va, no es difícil. El ser social es solamente otro nombre, Piero, de la estructura. Ahí te le he puesto una flechita verde para que veas. Y la conciencia social es otro nombre para la superestructura. Nada más. Que si el ser social sería la base material y la conciencia social sería la parte cultural. Nada más. Es solo otro nombre. No nos compliquemos. ¿Está bien, Piero? Y por favor, Piero, pregunte en el momento. Ya, mira. Bueno, ya, chévere. Jordana me pregunta, profe, la parte de la superestructura, de nuevo, por favor, claro que sí, no te preocupes, Jordana. A ver, mira, ya, bueno, esto ya quedó claro, voy a borrar la fichita, listo. Es como una casa, Jordana. Tú quieres poner un segundo piso, un tercer piso, quieres poner ventanas, un cuadrito bonito, ¿no? Y todo eso. Pero para que tú puedas hacer todo eso, adornar tu casa, tiene que primero tener una estructura, tienes que tener una estructura ya hecha, tus cimientos, tu piso, tus columnas. Si no está esa estructura, todo lo demás no se puede hacer, ¿sí? Algo así dice Marx. Todo lo que nosotros producimos a nivel cultural, religioso, el arte, la música, todo, eso es cultura, ¿sí? Pero para que se pueda desarrollar ese aspecto cultural, tiene que haber una base económica, porque las relaciones económicas determinan cómo producimos culturalmente. Entonces, por eso él dice, las relaciones económicas es la base, es la estructura, y la cultura, el arte y todo eso es la superestructura, ya lo que surge luego, que depende de esas bases, ¿sí? ¿Me entiendes, Jordana? Eso es lo que nos quiere decir con superestructura. Lo que pasa es que, sí o no, Jordana, la palabra super puede sonar a que es superior, ¿no? Superman, siempre lo atribuimos así. Pero también, sí o no, que super viene de superposición, es decir, está por encima. Acá está la base y acá está encima. En ese sentido se me da. ¿Sí o no, Jordana? Para que no haya confusión con el prefijo super, ¿no? Que está superpuesto. Para que haya comida tiene que haber un plato. La comida está superpuesta al plato, a eso se refiere. Si no hubiera plato, ¿cómo se come? ¿Me entiendes, Jordana? A eso se refería. Chévere, bacán, Jordana, gracias por tu pregunta.
Sí, ahorita voy a llegar a esa parte, Nicole, así es. Bien, entonces, por eso él plantea de que la historia hasta ahora ha tenido un problema. ¿Cuál es ese problema? Si nos guiamos de ese gráfico, las fuerzas productivas, es decir, el avance tecnológico, la forma de producir, ha avanzado. Nadie niega que hemos avanzado tecnológicamente, ¿no? Pero la gran pregunta que se hace Marx es, ¿por qué avanzamos tanto y seguimos siendo pobres? ¿Por qué? ¿No es raro? Tenemos tantos avances tecnológicos, pero seguimos con pobreza. Entonces, cuando se hacen demasiados avances y sigue la pobreza, hay choque, se genera una contradicción. Y eso implica una revolución que se dio con él en la revolución que de alguna manera permitió, pues, vamos a decirlo así, que aparezca una nueva sociedad. El esclavismo, por ejemplo, avanzó sus fuerzas productivas, pero seguía habiendo esclavismo, ¡pum!, se rompió eso. Siguió avanzando la tecnología, pero seguía habiendo pobreza, se rompió eso. Entonces, Marx considera de que esos cambios en algún momento van a llegar acá a nosotros, y puede ser que ya esté llegando, ¿no? Caramba, mira, hay PlayStation 5, Xbox Series X, pero la gente sigue pobre para comprarlas. Y peor con la pandemia. Entonces, va a llegar un momento donde la gente ya no aguante y se van a generar cambios. Marx dice, no dejemos que aparezca una nueva sociedad donde no se arregle el problema. Más bien aprovechemos la oportunidad histórica. ¿Para qué? Para buscar una forma de producir sin que eso genere antagonismos, pobreza. Tenemos la inteligencia suficiente, dirá Marx, para poder invertirla en buscar una nueva forma de producir sin que haya explotación. ¿Por qué no? No se puede realmente. Lamentablemente, la sociedad capitalista, y va a analizar mucho la sociedad capitalista Marx, va a decir de que se basa en clases sociales. Y clases sociales, por definición, significa que una clase social explota a la otra. No puede haber ricos sin que hayan pobres. No puede haber clase explotadora sin que haya una clase explotada. Entonces, si queremos que ya no haya eso, tiene que buscarse una sociedad sin clases sociales. Ahora, el problema es que la gente ha querido tergiversar lo que dice Marx. ¿A qué? ¿Tú quieres que todos seamos iguales y todo eso? Y bueno, ya aclaré que él no dice eso. Él lo que nos dice es que yo planteo una sociedad sin clases, pero eso no significa que no va a haber gente que tenga más y gente que tenga menos, ¿no? Lo que pasa, para comparar, dirá Marx, es que si queremos llegar a la propuesta comunista, que es lo que él planteaba, tiene que haber una etapa de transición, que es el socialismo. En el capitalismo, ¿cuál es la característica principal? Que hay una dictadura de la burguesía. ¿Qué significa dictadura de la burguesía? Que el Estado hace lo que los ricos quieren. El Estado hace lo que la burguesía quiere. El Estado hace lo que los explotadores quieren. No se hace caso al pueblo, al explotador, solo al burgués. Y ellos son los que tienen el poder, pues así es. Y Marx dirá, y este es un problema. Mira lo que está pasando en la pandemia. Mira lo que está pasando en la pandemia. Las grandes empresas siguen teniendo plata. Les cae bonos que no necesitan. Pero a la población no quieren darle su AFP, devolverle, o su ONP. La AFP es algo privado. Es tu plata. ¿Por qué no te la pueden devolver si es tu plata? La ONP no es privado, es colectivo. Pero ¿dónde se fue esa plata? Hay denuncias de que se ha desaparecido plata de la ONP. Hay denuncias fuertes de gobiernos anteriores. ¿Dónde está esa plata? Pero sí se apoya a los que están en el poder, a los que no necesitan y aún así les dan. Es más, ¿no? Es más, el capitalismo te hace creer que eso es democracia. Mira, en la pandemia yo no sé que alguien se la crea, ¿no? Te has dado cuenta que los ricos le están ayudando para que sean más ricos y a los pobres siguen estando más pobres. Y hasta los discursos son contradictorios, ¿no? El otro día el presidente dijo, por un lado, hay que resistir, no salgan a la calle, este virus es mortal y te puede matar. Eso dice. Y por otro lado dice, ¿para qué les vamos a dar la ONP? Se van a quedar sin plata, si no, vamos a estar con vida.
Vamos a estar con vida, van a ver, y que se va a quedar sin plata. Por un lado, nos dice que tengamos cuidado porque nos podemos morir. Entonces, ¿yo para qué he aportado tantos años? Si me voy a morir, yo quiero mi plata que he aportado ahorita porque tal vez estoy enfermo, tal vez ya tengo COVID y necesito un tratamiento. Ahí está el problema, dirá más. No hay coherencia en el discurso. Por eso que él planteaba que el socialismo es la dictadura del proletariado. ¿Y qué es la dictadura del proletariado? Que muchos lo han criticado, ya ves, él es un dictador. No, mira, si ves, era una ironía. Si en el capitalismo se hacía lo que decía la burguesía, en el socialismo se va a hacer lo que dice el proletario, la mayoría, el pobre. A él es el que se le tiene que apuntar el gobierno. Y en el socialismo no significa pues que van a quitarle la riqueza a los ricos y nada de eso. Seguro va a seguir habiendo propiedad privada y todo eso. Claro que si hubiera un gobierno socialista es muy probable de que los que son ricos van a empezar a hablar mal, que acá hay dictadura, que acá no hay derechos humanos, cuando en verdad lo que pasa es que el Estado ya no les está favoreciendo, más bien va a favorecer a las mayorías. Eso va a ser una contradicción interna dentro del socialismo. Pero eso tampoco resuelve el problema. La idea es que el socialismo, dirá Marx, tiene que buscar una sociedad donde ya no haya clase social, ya no haya ni ricos ni pobres en el sentido capitalista que se ha hecho. Es decir, si alguien va a ser rico, que sea rico por su trabajo. Y si alguien va a ser pobre, que sea pobre por ocioso. Pero no como ahora, ¿no? Que hay gente que se hace rica a costa del trabajo de otros. Y hay gente que se hace pobre no porque no trabaje, sino porque es explotado. ¿Cuánta gente, chicos, trabajan todo el año, hasta incluido Navidad, Año Nuevo, no tienen feriados, no tienen vacaciones, y apenas ganan el sueldo mínimo? Y hay otros que no hacen nada, en el Congreso algunos, y tú has visto cuánto ganan. Hasta hay uno, ¿no? Nano García, número 1 de la próxima lista de Keiko Fujimori para las próximas elecciones, que ha dicho que 930 soles para mucha gente es bastante plata. Alucinante. Entonces, ese es el tema. Y todavía nos roban, ¿no? Sí o no, Elena. Terrible. Bueno, ese es el planteamiento de Marx. Uno puede estar en contra o no, pero la cosa es que eso es lo que dice Marx. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Bueno, por ahí va la idea. Y ese es otro tema, Piero, ¿no? No tenemos ese tiempo para discutir actualidad peruana, ¿no? Pero son ejemplos para entender a Marx. Muy bien, Nicole, chévere. ¿Estamos bien? Sí. Bacán. Listo. Claro que sí, Yorana. 930 soles es bacán para alguien que vive con sus papás y no tiene nada que pagar, salvo su Netflix, ¿no? Pero la gran mayoría de nuestro país pues, son personas que 930 soles no les alcanza para muchas cosas. Entonces, es terrible, ¿no? Entonces, pero es una forma creo, muy poco empática de parte de este señor hablar así, sabiendo la gran cantidad de personas pues, que no tienen ese problema. Naomi me pregunta, ¿sería algo utópico lo de sociedad sin clases? Naomi, para que me preguntes eso es porque no se escuchó mi clase del comienzo. Y no tengo tiempo para repetir lo mismo, Naomi. Pero para que tú me digas, profesor, pero no es utópico que Marx diga que hay una sociedad sin clases, cuando Naomi, si estuviste atenta, cuando empecé a hablar de Marx, dejé bien en claro la diferencia entre lo que eran los socialistas utópicos y la sociedad sin clases. Y cuando hablé también especifiqué, si me escuchaste, que en ningún momento más dice que no van a haber ricos ni pobres. No tengo tiempo para repetirlo, pero Naomi, te pediría por favor que estés bien atenta, porque a menos que el salón me diga que no especifiqué a qué se refería con sociedad sin clases. Y creo que sí, fuimos muy claros en ese punto, ¿ya? Más bien la pregunta de Cristel sí me parece más interesante. Cristel me dice, profe, pero el socialismo sí quisiera también una sociedad sin clases, sí, solo que el socialismo es una transición, Cristel. El socialismo todavía no puedes encontrar eso, es más bien una especie de crear condiciones para que ya no la haya. Pero en el socialismo van a haber clases sociales todavía. Todavía va a haber gente que va a tener su propiedad privada, va a haber gente todavía que va a querer seguir explotando, pero la idea es que el gobierno ya no debe apuntar
a eso. Es algo para discutir bastante. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿no? Me pregunta Lucía, profe, entonces el socialismo sería como un puente para el comunismo. Claro, Lucía. Gracias, lo has explicado mejor que yo. Gracias. A eso se refiere. Ajá. Gracias, Lucía. Por ahí va. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y faltaría el señor Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, pues justamente es también un crítico de la sociedad, ¿no? Occidental, la cultura occidental, y él más bien criticaba pues esas ideas de que todo tiene una razón, estamos progresando, igualito criticaba a Hegel, a Kant, a todos los filósofos prácticamente, y por eso su filosofía se le considera como irracionalista, voluntarista, ¿no? No creer en nada de esas cosas, un nihilista. Y él más bien propone que ya la gente tiene que dejar de estar pensando de esa forma como nos han educado hasta ahora, ¿no? Que la razón, que el espíritu, que estamos progresando, que hay que ser buenos con los demás. Son tonterías eso. A ver, vamos a explicar eso. A ver. Él dice que todos nosotros, tú y yo, vivimos una tragedia, que él le llama la tragedia griega. ¿Cuál es? Y ese se parece un poco a Freud, así que a los que les gusta la psicología le va a parecer algo semejante a lo que voy a decir. Él dice que nosotros tenemos dos cosas en nosotros. Por un lado tenemos lo dionisiaco. Lo dionisiaco es como ese instinto de satisfacción que todos tenemos, ¿eh? Que nos motiva a querer placer, orgías, sexo, embriaguez, descontrol, todo eso, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos lo apolíneo, que es la razón, la prudencia, el control, la mesura, la moral, los valores. Y que las dos están en conflicto. ¿No? Por un lado, tú quieres, en este caso, darle un beso a esa chica. Es tu primera cita con ella. Están en el cine y tú la miras de reojo y dices, qué hermosa. ¿Cómo quiero besar sus labios? Qué hermosa es. Pero luego está lo apolíneo que te dice, no. Es la primera cita. ¿Qué va a pensar de ti? Tú eres un caballero. Contrólate. Pero tu dionisiaco te dice, no. Yo quiero. No. Sé un caballero. Sé civilizado. Todos tenemos esa lucha, ¿no? Todos tenemos esa lucha, ¿de acuerdo? Por eso dice, lo dionisiaco es por el dios Dionisio, el dios Baco, ¿no? El dios de la juerga. Y Apolinio de Apolo, ¿no? En este caso, Apolo, en este caso, pues, es el dios Apolo, el dios de en este caso, la razón, la mesura, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Algo así como que Piero me dice, profe, entonces los violadores son algo así como que se dejan llevar por lo dionisiaco. Algo así, algo así. Pero ahorita vas a entender que no tanto por ahí va Nietzsche. Naomi me dice, Naomi, ya dejamos el tema de Marx. Pero me dice, me refería a que el comunismo dice que habría una sociedad sin clases cuando siempre habrá alguien que gane más. Por eso vuelvo a repetir, Naomi, no me has escuchado mi clase, porque yo ya expliqué eso. Solo te digo, para que no te quedes con la duda, que Marx cuando dice sociedad sin clases no está diciendo de que todos tienen que ganar igual, todos tienen que tener igual. Él no dice eso. Ya le expliqué a los demás chicos, creo que darán fe que eso le expliqué con mucho detalle. Bueno, Nayeli me dice, profe, ¿qué es el velo de Maya? El velo de Maya es una forma muy interesante, Nayeli, de decir, tú sabes que es un velo, como por ejemplo, cuando una chica se va a casar, le ponen un velo, ¿no? Y no se llega a ver bien, ¿no? Eso es para que la chica no salga corriendo cuando vea a su enamorado, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? No. Bueno, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, cuando se dice velo de Maya, se refiere a que, según Nietzsche, lo racional no nos hace ver realmente las cosas, nos oculta la realidad, a eso se refiere, ¿no? Por ahí va. Bueno,
Sí, es lo que estoy explicando, Daniel. Ujú. Ya, Abraham, todavía no he hablado de eso. Tranquilo, Abraham, tranquilo. Calma tu instinto dionisiaco intelectual, por favor. Si tú quieres más, espérate, pues, tranquilo. ¿Ya? Nicole, te escucho, Nicole. Dime, has levantado tu manito. Profesor, Hola, sí, Nicole, ¿cómo estás? Dime. profesor, una pregunta. Entonces, Nietzsche no plantearía ningún tipo de ética, así como, por ejemplo, Kant planteó la deontológica. No plantearía ninguna entonces. Excelente pregunta, Nicole. Muchas gracias por tu participación. Él dice que sí. Por eso que dejé muy claro cuando le respondí a Piero, de que si bien él, por lo menos por ahora, vinculó a los violadores con Dionisiaco, ¿no? Pero creo que fue muy claro, lo dije, ¿no? Pero Nietzsche no tanto va por ahí. Que si no tanto Nietzsche dice que todos tenemos que ser dionisiacos y como animales no tener nada. Él dice, como bien Job también me dice, él plantea que debe haber otra moral, que es lo que voy a pasar a continuación a explicar. Pero gracias por la pregunta para aclararlo, Nicole. Entonces, él decía que los griegos sí lograron equilibrar esto, ¿eh? Por eso que los griegos paraban en orgías y no se sentían mal, pues, ¿no? Los espartanos estaban con jovencitos y aparte tenían su familia y no se sentían mal. Ellos lograron equilibrarlo, dice Nietzsche. Pero luego que la malogró pues, y nos hizo hacer sentir mal de nuestro aspecto dionisiaco. ¿Quién fue? Sócrates. Ahí la malogró. Pues. No, que el hombre es la razón, que lo material no sirve. Luego vino Platón y la malogró más, que todo lo bueno está en un mundo ideal y todo lo malo está en el mundo material. Y así empezamos. Y ahí malogramos todo. Y nos empezaron a inculcar la idea de que hay que sentir remordimiento ¿de qué? De nuestros instintos naturales. Por eso es que él dice, hay que eliminar esa moral servil que nos han educado. Nos han educado en una moral servil. Eso es lo que nos han educado. Y eso no nos ayuda. No nos ayuda. La moral servil que tenemos se basa en valores sacerdotales, dice él. Los cristianos son los mejores ejemplos de esto. Creen en la compasión, la debilidad, que hay que ser iguales, la solidaridad, ideas democráticas, tonterías, dice. Eso es lo que nos ha hecho creer Sócrates y toda esa gente, y que los cristianos también lo siguen, ¿no? El cristiano ve una orgía y que dice el cristiano, parecen animales, eso no se hace, actúen con el alma, eso está mal. ¿Sabes lo que dice Nietzsche? ¿Sabes por qué dice eso el cristiano? Porque a él le gustaría también estar en esa orgía, pero como no le invitan por feo, por sonso, entonces por eso él es resentido. Entonces él ha creado una religión de resentidos, dice Nietzsche. Los cristianos son resentidos sociales que han inventado la idea de un Dios que castiga el placer corporal y premia al que no quiere eso, ¿no? Entonces, Sodoma y Gomorra, eso es malo, pero bien que al cristiano le gustaría estar ahí, ¿no? Pero como no le invitaron, entonces todos ellos son pecadores y van a arder en el infierno, ¿no? Entonces, Nietzsche plantea que esa moral servil es la moral hipócrita, así de frente, ¿eh? Porque no eres sincero con tu aspecto dionisiaco. ¿Te acuerdas el chico que te dije que no, le doy un beso, no? Y su moral servil, que es la Polinia, le dice, no lo hagas, sé un caballero. Tal vez la chica está esperando el beso. Tal vez la chica también está con la moral servil, la chica también está pensando, ay, qué lindo, por fin me invitó al cine, pero ¿por qué no me da un beso? Si yo quiero que me bese, o me ve solo como amiga, o tal vez soy fea y no le gusto, o yo le doy el beso. No, pero yo no quiero que piense que yo soy una mandada. Yo soy una chica de casa, además el varón tiene que dar el primer paso, no, mejor me espero. Es que al final los dos, ni uno de los dos se da el beso y no pasó nada. Esa es la moral servil, pues. Entonces, por eso, tú tienes que tener la moral del Señor, dice, de frente. La moral del Señor es alguien que cree en la plenitud de la vida. Como dice esta filósofa peruana, vive la vida antes que la vida te viva. ¿Quieres darle un beso de frente? Dale uno. Tienes que ser fuerte. Además, le estás haciendo daño a la salud, ¿sí o no? Además, así, el mundo está hecho de gente así, de líderes, gente que de frente se manda con todo, que todos somos iguales. La vida es así, hay fuertes y débiles. Tú tienes que asumir
lo que la vida te ha dado. Por eso Nietzsche dice, los que son cristianos, los que tienen esa moral de servir, niegan la vida, no aman a la vida, aman a la muerte. En cambio, el que sí afirma la vida es el superhombre, como él denomina, tú sabes, ¿no? Aquel que afirma esos valores vitales. Peor insulto a la humanidad, diría Nietzsche, una monja o un cura. Una monja que tiene un útero sano, fértil, y no lo usa por la idea de castidad. ¿Qué es eso? Dirá Nietzsche. ¿Cuántas mujeres desean tener hijos? Y ella, teniendo la posibilidad, no lo tiene, porque cree que eso es lo más puro. Eso es antinatural. Igual es la virginidad para el varón. Uno tiene que afirmar lo que la vida te ha dado. Si la vida te ha dado fertilidad, trae vida al mundo las veces que quieras. Haz lo que tu voluntad diga, la voluntad de poder ser lo que quieras ser. Así era Nietzsche. Por eso que es chocante esta filosofía para el que la escucha por primera vez, ya que está hablando el profe, ¿no? Yo no soy yo, es Nietzsche. Por eso que se dice inclusive, y él mismo lo decía, mi filosofía es como un martillo. Vengo a destruir todo, a martillazo te voy a agarrar. Y así hizo, a martillazo, ¡pum! Le di un golpe a la quijada a toda la cultura occidental, que creía en el libre albedrío, cristianismo y todas esas cosas. Tonterías. El hombre ha sido engañado, se ha autoengañado con la idea de Dios. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Dios ha muerto. Y cuando dice Dios ha muerto no se refiere a que estuvo vivo y luego murió, como algunos lo quieren malentender. Cuando él dice Dios ha muerto se refiere a que Dios ya fue, ¿no? Recontra Nicole, recontra antirreligiones, es Nietzsche. Como te explicaba, cuando dice Nietzsche Dios ha muerto se refiere a que ya el superhombre no se guía en esas cosas. Ya no debe guiarse en esas cosas. A eso se refiere. Es como, por ejemplo, señorita, si a ti te invitan a una discoteca ya cuando acabe la pandemia y estemos todos vacunados, espero, y tú dices, ya vamos, pero no quiero ir a esa. ¿Por qué? Te dicen tus amigas, porque ahí va mi ex y no me quiero cruzar con él. ¿Qué dirá Nietzsche? Tú no se acabó con él realmente, tú sigues dependiendo de lo que diga él. Por favor. Más bien, ¿cuándo recién realmente estarás libre? Cuando digas, vamos a la discoteca, oye, pero ahí está tu enamorado, y a mí qué me importa, pe? Además a mí se me va mi ex, pero no te molesta que te vea o que te... ¿O tú crees que yo dependo de esa persona? Ese pata ya murió para mí, vamos. Tú dices así, ya murió para mí. ¿Qué significa? Ya fue, pe, ya no te interesa, no es parte de ti, ya no influye en ti. Esa es la muerte de Dios. Tú ya no te vas a creer en cosas absolutas como el amor eterno, la vida eterna, la felicidad, la verdad científica, son tonterías. Ya no sirve esa idea de Dios, queda desvalorizada la idea de Dios. Así es, Abraham. Es el fin de la modernidad, como dice Nicole. Así es, citando a Lyotard. Más bien tú tienes que creer en ti mismo, el superhombre. El hombre es aquel que sigue su propia voluntad y no sigue esos estándares religiosos que son antinaturales, dirá él. Así habla él, ¿no? Ahora, me pregunta Aitana, entonces para Nietzsche una violación contra otra persona no estaría mal, dependiendo, pues. Si esa otra persona es violentada, Nietzsche diría, en este caso, bueno, ¿no? Si la voluntad de poder que tiene uno se impone sobre la otra, tampoco eso significa de que tú tengas que anular la voluntad de otro. Lo que sí diría Nietzsche, y eso sí es lo polémico que se podría deducir, es que la persona que no quiera tener relaciones sexuales con alguien, en verdad es porque está reprimida, ¿no? Es una persona reprimida. Porque si se da el instinto sexual se va a dar de todas maneras, lo cual es un absurdo total, por cierto, ¿no? Entonces, es como la figura que decía Nietzsche, ¿no? Que son por etapas. Por ejemplo, él dice que todos nosotros somos como camellos. El hombre hace lo que otro quiere que haga. Nos hemos vuelto esclavos de otro, ¿no?
Señor, ¿qué quiere usted que yo haga por usted? Por favor. Eh, entonces, por ahí va, ¿no? Claro, tampoco sería tonto, pues, claro, Aldo me dice Nietzsche de que, pero si yo violo me meten preso, entonces Nietzsche tampoco sería tonto, pues, en ese sentido. Pero después, si no hubiera esas leyes, no tendría por qué ni siquiera existiera la palabra violación, así diría Nietzsche. ¿Acaso se violaba en Grecia? Era parte, pues, ¿no? Si no querías, no quieres, pues. Y si quieres, bacán somos, pues, así diría Nietzsche. Entonces tú tienes que dejar ese aspecto de camello y volverte un león, rugir y decir, ya no me importa lo que tú quieras, ahora yo impongo lo que yo quiero. Eso es. Es el chico que le invita a una señorita al cine y le dice, oye, vamos a ver esta película. Y la chica le dice, no, no quiero ver esa. No te preocupes, yo te he invitado y quiero agasajarte y quiero que pases una tarde hermosa a mi lado, así que veamos lo que tú quieras. La chica dirá, qué caballero. ¿Qué dirá Nietzsche? Qué baboso. O tú estás pagando la entrada, tú tienes que coger la película. No, que la voluntad es la otra. No es que es un caballero, pero ese es servil. Tú tienes que ir más allá. Tienes que ir como león y decir, amiga, yo te he invitado al cine, no te he preguntado qué vamos a ver. Tú vas a ver lo que yo voy a ver, porque yo te he invitado. Así que ubícate, ¿ok? Ya, ese es el león, pues, como debe ser. Pues. Si la chica dice, no quiero ver, no veas, pe. Ve cómo te regresas a tu casa sola, pe. Así es el león, pues. ¿Me entiendes? Entonces, las personas que son, en este caso, como camello, son aquellos que les gusta complacer a los demás y no tienen voluntad propia. Son débiles. Tú tienes que rugir como león. ¿Qué significa rugir como león? Tienes que imponer tu voluntad. Pero no basta con eso. Porque si quieres realmente ser un superhombre, tienes que ser como un niño, que ya ni siquiera te importa si va o no va contigo. Simplemente tú vas a ver tu película y qué importa si vas solo acompañado. ¿No? Simplemente creas tus propios valores. Ya no eres ese ser enfermo, porque Nietzsche dice que el hombre es como un animal enfermo, que ha perdido sus instintos y los anula. No, cuando tú logres decir Dios ya fue, Dios ha muerto, podrás desarrollar todas las potencialidades que tengas y serás un superhombre, ¿no? Alguien que desarrolle todo lo que la naturaleza te ha dado. Eso es lo que dice, en este caso, Nietzsche. Muy bien, ese es Nietzsche, recontra polémico, como ves, muy polémico, pero bueno, esa es la filosofía que tiene él. ¿Estamos bien? Espero que sí. Es una filosofía que intenta, pues, yo sé que a muchos le puede costar chocante, ¿no? Pero bueno, son ustedes chicos que ya de alguna manera conocen y saben que hay que siempre separar las cosas, ¿no? Bueno, Cristel, lo explicamos, ¿por qué no se me lo preguntas? Pero bueno, yo creo que te vas a acordar. Instintos es el